En una tranquila zona rural de New Hampshire, una granja de repente apestaba a un hedor fuerte. Cuando la policía entró en la granja, quedó impactada al presenciar una escena espantosa. Una manada de cerdos devoraba con voracidad partes de cuerpos humanos en descomposición. Más tarde, algo aterrador fue descubierto debajo del tanque séptico de la granja: numerosos documentos de identificación pertenecientes a jóvenes. El dueño de la granja salió rápidamente a la luz: Sheila LaBarre, una viuda de 50 años con una apariencia cautivadora. ¿Quién era Sheila LaBarre? ¿Qué les había hecho exactamente a esos jóvenes? Antes de adentrarnos en la historia de hoy, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video nuevo. Sheila LaBarre, nacida como Sheila Calle Bailey en 1958 en Fort Payne, Alabama, era la menor de 6 hermanos. Desde pequeña, Sheila siempre quiso destacar de alguna manera. Amaba cantar y soñaba con convertirse en cantante de música country o modelo. Con su largo cabello castaño, su rostro juvenil y radiante, y su figura ardiente y seductora, Sheila participó en concursos de belleza y llamó la atención de los hombres. En 1987, Sheila se mudó a Epping, New Hampshire, para vivir con Wilfred LaBarre, un adinerado quiropráctico, en su extensa granja de caballos de 150 acres. Con su distintivo acento sureño y su personalidad audaz, rápidamente se convirtió en el centro de atención en el pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Sin embargo, la vida en la granja de Sheila estaba lejos de ser pacífica. Ella y Wilfred LaBarre tenían frecuentes discusiones acaloradas que a veces escalaban a altercados violentos que requerían la intervención de la policía en múltiples ocasiones. Aunque nunca se casaron, Sheila adoptó el apellido de Wilfred LaBarre y afirmaba ser su esposa. Cuando Wilfred falleció a los 74 años en el 2000, Sheila heredó toda su propiedad. Los hijos de Wilfred intentaron impugnar esto, pero no tuvieron éxito. Después de la muerte de Wilfred, Sheila comenzó a buscar un nuevo amor, pero no usó métodos convencionales de citas. Su enfoque para elegir hombres se parecía más a adoptar un perro callejero y llevarlo a casa. Sheila intentaba seducir a repartidores. Les lanzaba miradas coquetas y se cubría con un abrigo de piel apenas sostenido, revelando su figura provocativa. Cuando las compañías de entrega dejaron de prestar servicio a su dirección, Sheila recurrió a contratar trabajadores de mantenimiento o plomeros a través de servicios a domicilio. Incluso merodeaba por refugios para personas sin hogar o por las calles en busca de posibles víctimas. Sheila también era usuaria frecuente de Telemates, un servicio de citas por teléfono donde los usuarios podían grabar una presentación sobre sí mismos y recibir mensajes de personas interesadas. Recibía innumerables mensajes de hombres seguros y persistentes que la deseaban, pero los ignoraba. En cambio, esperaba a aquellos que estuvieran verdaderamente solos y desesperados. En febrero de 2006, Sheila LaBarre conoció a Kenneth County a través de este servicio de citas. Kenneth, nacido en 1981, tenía solo 24 años en ese momento, la mitad de la edad de Sheila. Tenía una discapacidad intelectual con un coeficiente intelectual comparable al de un niño de 12 años. Planearon encontrarse el 14 de febrero de 2006, el día de San Valentín. La cita fue en el Hotel Azur by TCA en Hampton, un pequeño y romántico hotel con vista a la playa. Kenneth llegó puntual y esperó en el bar, anticipando la cita con nerviosismo. Sin embargo, pasaron las horas y Sheila no apareció. Cuando su paciencia se agotó y su esperanza casi se extinguió, Kenneth decidió irse. Justo entonces Sheila apareció,
irradiando confianza e encanto y un extraño atractivo magnético. Kenneth apenas había hablado con chicas antes y ciertamente nunca había conocido a alguien como Seila. Desde el primer momento quedó completamente hechizado. Después de charlar un rato, salieron del hotel y regresaron al auto de Seila, donde tuvieron relaciones íntimas. Seila cautivó a Kenneth no solo a través del contacto físico, sino también con promesas de una nueva vida, un nuevo trabajo, amor eterno e incluso un nuevo nombre: Adam Olympian Labarre. Solo 4 días después de su primera cita, Kenneth dejó su hogar en Wilmington y se mudó con Seila a su vasta granja. Se fue en silencio, sin avisar a su familia ni amigos. Tras semanas sin noticias de su hijo, la madre de Kenneth comenzó a preocuparse cada vez más. Sabía que él no podía cuidarse solo. Su mente era la de un niño de 12 años, incapaz de independencia, siempre dependiendo de su familia. Si Kenneth hubiera estado solo, sin duda habría llamado a casa. Sintiendo que algo andaba mal, su madre decidió denunciar su desaparición a la policía. Siguiendo el rastro, la policía localizó rápidamente a Kenneth en la casa de Seila. Cuando lo interrogaron, él aseguró que estaba bien y que quería quedarse. Aunque la situación parecía sospechosa, la policía no podía hacer nada más. Legalmente, Kenneth era un adulto y ya no estaba bajo la tutela de su familia. Unos días después, un oficial de policía vio por casualidad a Seila Kenneth en un supermercado, pero lo que presenció lo dejó impactado. Kenneth estaba sentado en una silla de ruedas, su cuerpo cubierto de moretones, su rostro pálido y sin vida, como si hubiera pasado por una pesadilla. El oficial intentó acercarse y hablar con él, pero Kenneth insistió en que estaba bien e incluso se negó a hablar más. 5 días después, el 23 de marzo, Seila llamó repentinamente al oficial a la UNOAM, afirmando que Kenneth la había abandonado. También alegó que Kenneth había tenido un comportamiento inapropiado con niños y que tenía una grabación para probarlo. Seila reprodujo la grabación para el oficial. Su voz áspera crujía en la línea, comenzando con una declaración extraña de que era una juez de paz en New Hampshire. Luego hubo una pausa y su tono cambió. Su voz se volvió autoritaria, acusatoria, interrogando implacablemente a Kenneth sobre un supuesto abuso infantil. El oficial se esforzó por escuchar a través de la estática, oyendo la suave y vaga voz de Kenneth responder con una sola palabra: sí, a cada una de sus preguntas. Seila enumeró los nombres de los familiares de Kenneth. Kenneth respondió sí a cada uno, confesando actos de abuso contra sus sobrinas, hermanastros y otros familiares jóvenes. Entonces se escuchó un sonido inquietante de respiración pesada. Seila le ordenó a Kenneth que se detuviera, hablándole como una madre cruel, exigiéndole que guardara silencio. Por un largo momento, la cinta quedó completamente en silencio, llena solo de ruido blanco. Luego se oyeron violentas toses y sollozos ahogados, seguidos por Seila narrando en tercera persona. Canturreo: Kenneth Cunty está fingiendo vomitar. Kenneth Cunty está fingiendo desmayarse. De repente, Seila rompió en un llanto dramático e histérico, gritando repetidamente por qué, antes de caer en un escalofriante silencio. Momentos después, la grabación terminó abruptamente y colgó. El oficial quedó completamente desconcertado, porque Seila había hecho esta llamada inesperada a la UNOAM, reproduciendo una grabación que insinuaba que Kenneth había cometido un crimen. Llamó a la madre de Kenneth y supo que él no había regresado a casa. En ese momento temieron que algo terrible hubiera sucedido en la granja. La noche del 24 de marzo, 2 oficiales fueron a la granja de Seila Labarre para verificar si Kenneth realmente se había ido.
Al llegar, encontraron las puertas de la granja firmemente cerradas. La casa estaba oscura, inquietantemente silenciosa, sin señales de vida. Sin embargo, en el patio delantero, un fuego ardía. En las llamas vieron varios objetos consumiéndose, entre ellos un colchón, una vieja silla de madera, varios elementos irreconocibles. Un oficial de policía iluminó con su linterna el fuego y descubrió un cuchillo, unas tijeras de podar y una pequeña silla entre los escombros en llamas. Lo más perturbador fue que vieron un hueso cubierto de carne con la forma de un brazo humano. Ante esta situación, los dos oficiales se acercaron inmediatamente a la puerta principal y llamaron a Sheila. Tras varios golpes sin respuesta, comenzaron a golpear las puertas alrededor de la casa. Justo cuando se preparaban para entrar por la fuerza, Sheila apareció repentinamente por detrás, afirmando que había salido a comprar algunas cosas. Cuando le preguntaron por Kenneth, insistió una vez más en que ya no estaba allí, que se había ido el día anterior. Luego, con una sonrisa, abrió la puerta y dejó entrar a los oficiales. La casa estaba en completo desorden. Los conejos corrían por todas partes, la cocina estaba llena de comida en mal estado y un hedor insoportable impregnaba todo el hogar. Después de registrar las habitaciones, no encontraron rastro de Kenneth, pero notaron un detalle sospechoso: sus viejos zapatos y un par nuevo que sabían que Sheila le había comprado recientemente. Entonces, ¿qué había usado Kenneth y realmente se había marchado el día anterior? Sheila no tenía una explicación. Los oficiales luego la interrogaron sobre el hueso que habían visto en el fuego. Ella respondió que pertenecía a los animales de la granja. Explicó que tenía caballos y cientos de conejos deambulando por la propiedad todos los días. Sin embargo, luego hizo un comentario críptico: podría ser un conejo o alguien más. Los oficiales quedaron desconcertados por su respuesta. Cuando le preguntaron por qué había dicho eso, Sheila cambió inmediatamente su actitud, negó haberlo dicho e insistió en que no había dicho nada en absoluto. Luego exigió que los oficiales se fueran, argumentando que no tenían una orden de registro válida. Sin una base legal para quedarse, los oficiales no tuvieron más opción que marcharse. En la mañana del 25 de marzo, armada con una orden de registro, la policía regresó a la granja de Sheila. Allí encontraron a Sheila cubierta de cenizas, hurgando en los restos del fuego que había encendido la noche anterior. Los oficiales revisaron los escombros carbonizados, pero no encontraron nada. Sheila entonces entregó un arma de fuego calibre 38. Cuando le preguntaron si tenía otras armas, dijo que no e incluso abrió su abrigo para mostrar su pecho desnudo como prueba. Luego la interrogaron sobre el paradero de Kenneth. En lugar de mostrarse preocupada o asustada, fríamente señaló una pequeña bolsa sobre una silla plegable y dijo: «Está en esa bolsa». Los oficiales examinaron la bolsa y la encontraron llena de pequeños fragmentos de hueso que fueron enviados inmediatamente para análisis de ADN. También le preguntaron si había quemado a Kenneth. Ella respondió fríamente que podría haber caído en el fuego. Detectando algo gravemente perturbador, los investigadores decidieron sellar toda la granja como escena del crimen. Se llamó a expertos forenses y detectives para inspeccionar cada rincón de la propiedad. Durante una minuciosa inspección, el equipo de investigación examinó el tanque séptico de la granja. Allí encontraron documentos de identificación enterrados en desechos y lodo. Sin embargo, el nombre en los documentos no era Kenneth, sino alguien completamente diferente: Michael Deloge. Este hallazgo planteó nuevas preguntas. ¿Quién era Michael Deloge? ¿Qué le había sucedido? ¿Por qué sus documentos estaban allí? La policía buscó a Michael Deloge en la base de datos de personas desaparecidas,
pero no encontraron resultados. Resultó que era un hombre sin hogar. Michael Deloge, de 37 años, era de Portsmouth, New Hampshire. Había luchado contra la adicción y la indigencia antes de mudarse a la granja para vivir con la Barre. Los residentes cercanos confirmaron que lo habían visto en la propiedad varias veces. Una persona incluso recordó haberlo visto tambaleándose por la carretera en pleno invierno, con la cara cubierta de sangre. Cuando le preguntaron qué había sucedido, solo respondió, Sheila. Aunque los investigadores estaban seguros de que habían encontrado a la culpable, todavía no tenían suficiente evidencia para acusar a Sheila de los asesinatos de Kenneth y Michael. Mientras esperaban los resultados de los fragmentos de hueso, Sheila seguía en libertad. La policía la vigiló a distancia y la observó teñirse el cabello de rojo brillante y retirar dinero en efectivo para comprar un boleto de avión. Luego visitó una tienda de mascotas, preguntando si alguien podía cuidar de sus conejos. Parecía estar preparándose para huir. Afortunadamente, los resultados de Adam llegaron justo a tiempo. Las pruebas confirmaron que los fragmentos óseos encontrados en el fuego pertenecían a Kenneth County. La policía de New Hampshire lanzó inmediatamente una cacería para capturar a Sheila y emitió una orden de arresto en su contra. El 2 de abril, fue arrestada bajo sospecha de asesinar a Kenneth County. Tras su arresto, Sheila LaBarre confesó haber matado tanto a Kenneth County como a Michael Deloge. Afirmó ser un ángel vengador enviado por Dios para castigar a aquellos que cometían actos inapropiados con niños. Dijo que había matado a Kenneth y a Michael porque eran ese tipo de personas. Sin embargo, estas acusaciones eran completamente falsas. La policía no encontró ninguna evidencia, ni siquiera había habido una investigación que sugiriera que Kenneth County había cometido algún crimen contra niños. Después de horas de interrogatorio, Sheila fue liberada mientras la investigación continuaba. Se realizó una búsqueda a gran escala en la extensa granja de Sheila. En su dormitorio, la policía encontró una pequeña cantidad de sustancias ilegales. Mientras inspeccionaban la propiedad, descubrieron más pilas de cenizas que contenían ropa parcialmente quemada, cuchillos manchados de sangre y más fragmentos de hueso humano. El hallazgo más aterrador llegó cuando llegaron al corral de los cerdos, donde los animales devoraban brazos humanos en descomposición. Al continuar la búsqueda entre montones de basura, los investigadores encontraron uno de los cuadernos de Sheila. Sus extrañas anotaciones los hicieron preguntarse si estaban relacionadas con el asesinato de Kenneth. Una página contenía un dibujo de un cuerpo humano etiquetado como 110 libras, 5 pies 4, junto a una serie de palabras en mayúsculas: quemar, cenizas, enterrar y muerto. Otra página detallaba métodos para deshacerse de un cuerpo. También había apodos extraños, como Neye, futuro esposo, recuento de sangre y águila. Estos nombres se referían solo a Kenneth o había más víctimas. Algunas muestras de sangre encontradas en la granja no coincidían con el ADN de Kenneth. El análisis forense también identificó 3 dedos humanos que no pertenecían ni a Kenneth County ni a Michael Deloge. Además, las múltiples pilas de cenizas en la granja sugerían que podría haber más víctimas. Cuando los investigadores examinaron el teléfono de Sheila, se sorprendieron al descubrir 1000 horas de grabaciones de conversaciones entre ella y Kenneth, su difunto compañero Wilfred y otros hombres. En las grabaciones, Sheila obligaba a sus amantes a confesar actos de abuso infantil, diciéndoles que los ayudaría a purificarse de sus pecados. El 3 de abril, un día después de su arresto, Sheila compareció en un tribunal del distrito de Massachusetts con 2 cargos en su contra: asesinato en primer grado y posesión de sustancias ilegales. Sheila se sentó sin mostrar emoción junto a su abogado, Jeffrey Denner.
Denner había estado involucrado en el caso durante mucho tiempo y tenía gran experiencia en juicios por asesinato. La madre de Kenneth, Caroline, se encontraba en la sala del tribunal enfrentando a la mujer acusada de asesinar a su hijo. Estaba acompañada de otros familiares, todos sosteniendo una foto ampliada de Kenneth, dejando en claro cuánto lo extrañaban. Sheila parecía sorprendida por los cargos de asesinato. Indignada, insistió en que nunca le haría daño a Kenneth y afirmó que todo el caso era una cruel fabricación de la policía. En ese momento, Sheila negó vehementemente haber matado a Kenneth. Luego fue recluida en la cárcel del condado de Strafford hasta su próxima audiencia judicial. Sheila esperó en su celda durante casi 2 años, anticipando su juicio. El juicio estaba programado para comenzar en marzo de 2008, pero en febrero, el equipo legal de Sheila hizo un anuncio impactante. Sheila admitió haber asesinado a Kenneth County y Michael Deloge, pero se declaró no culpable por razón de locura. El abogado de Sheila, Jeffrey Denner, declaró: Sheila LaBarre está gravemente enferma. Creemos que no pudo controlar sus acciones y percibía el mundo de una manera diferente. Desde el principio, reconocimos que se trataba de una persona profundamente perturbada que necesitaba ayuda. La defensa reprodujo múltiples grabaciones de Sheila para el jurado. En una de ellas, interrogaba a Michael Deloge sobre haber lastimado a niñas, acusándolo de ser un depredador infantil y describiendo los actos sexuales que creía que había cometido. Sheila hizo acusaciones similares en otra grabación con Kenneth. Su creencia de que todos los hombres en su vida eran abusadores de niños era una parte central de su delirio. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas contundentes para refutar esta afirmación. El fiscal dijo al jurado que, después de revisar más de 8,000 páginas de archivos del caso y realizar 12 horas de entrevistas con Sheila, estaba seguro de que ella era completamente consciente de sus acciones en el momento en que mató a Kenneth y Michael. En junio de 2008, Sheila LaBarre fue declarada plenamente cuerda y condenada por 2 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la madrugada del 28 de abril de 2009, la granja de Sheila LaBarre fue puesta oficialmente en subasta pública. El evento atrajo una gran atención tanto de los locales como de inversionistas, con un total de 75 participantes. A pesar de la oscura historia ligada a la propiedad, la subasta fue altamente competitiva. Al final, la vasta granja se vendió por $600,000 y el nuevo dueño fue James Hean. La subasta y la transferencia de la propiedad de Sheila marcaron el final de un capítulo aterrador en la historia de esas tierras, pero los eventos que ocurrieron allí dejaron una cicatriz permanente en la comunidad local. La historia de Sheila LaBarre no es solo un caso criminal aterrador, sino también una advertencia sobre los peligros de la manipulación psicológica. Aunque finalmente se hizo justicia, el dolor que infligió quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron involucrados. ¿Qué piensas sobre este caso? Déjanos tu comentario y dinos tu opinión. Gracias por escuchar la historia criminal de hoy. No olvides dar like y suscribirte para seguir descubriendo más casos impactantes en nuestro canal.